tarde de ayer toda la atención estaba puesta en Valparaíso, específicamente en la sala de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Se votaría si se aprobaba el segundo retiro del 10% de las AFP para despacharlo al Senado, pero el voto en contra de Juan Antonio Coloma, miembro de la comisión, fue el por qué la Cámara no pudo votar total despacho al proyecto. Presidente, yo se lo dije antes, yo personalmente no puedo, esa es la realidad. Y aprovecho de mandarle salud al diputado Soto, que me está grabando en forma bastante infantil mi intervención, así que salud al diputado Soto. Yo personalmente no puedo, presidente. Se aprobó de todas maneras el núcleo central del proyecto. Consiste básicamente en que este retiro del 10% en su primer trámite ya es un hecho. Es decir, yo diría que esa es la importancia que tiene la sesión de hoy, que desgraciadamente no pudimos culminar del todo porque un diputado, el diputado Coloma, que tendrá que explicarle a sus electores la razón, impidió, solo él, que reglamentariamente puede hacerlo, que siguiéramos hasta total despacho. Que es absolutamente compatible con el primero por los mismos montos, por un monto mínimo de 35 unidades de fomento, un monto máximo de 150 unidades de fomento. La única diferencia con el primer retiro es que se pagaría en una sola cuota. Pero, ¿por qué debe volver a votarse hoy? Fue por las indicaciones de Chile Vamos, que busca limitar el beneficio. La propuesta es que la persona con una sobrecotización empiece a cotizar 5% más y devolverle la plata a su fondo de pensión para no tener que sufrir en el futuro. Al momento de ver esta nota se debería estar discutiendo este tema en la sala de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Pero mientras ellos hacen eso, nosotros nos preguntamos qué pros y contras tendría hacer este nuevo retiro. Hablamos con Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, y Marco Kremerman, investigador de Fundación Sol, quienes, de manera clara, nos mostrarán las dos caras de la moneda. Por un lado, las contras de este proyecto. 4 millones de personas no van a tener ningún tipo de saldo en sus cuentas para mejorar su jubilación. Es decir, ya 4 millones de personas van a quedar con una jubilación igual a cero, lo que va a significar que finalmente el Estado a nivel de políticas públicas va a tener que salir a hacer algún tipo de apoyo y ayuda. Tiene que ver con que nuevamente son los trabajadores y trabajadoras quienes están pagando la crisis, no solo con sus ahorros del seguro de desempleo, sino con sus ahorros previsionales, segunda vez. Si es que este segundo retiro llegase a ser efectivo, estaríamos hablando de que los trabajadores solo con sus ahorros provisionales estarían aportando cerca de 35.000 millones de dólares para esta crisis. Y también el otro contra tiene que ver que esta puerta ya de entrada va a llevar a un tercer retiro, cuarto retiro, y eso finalmente va a destruir completamente el sistema de la AFP. Esos contras son para las personas, pero mucho más para el gobierno y su qué hacer del futuro. ¿Y cuál sería la cara bonita, los pros de este proyecto? Inyecta recursos rápidamente a las personas en un muy corto plazo. Esos retiros son libres de impuestos independientemente del tramo del global complementario. Hoy día, según la última encuesta suplementaria de ingresos, la mitad de los hogares en Chile tiene ingresos autónomos inferiores a 683.000 pesos aproximadamente. Y la mayoría de los hogares vive con menos de 1.500.000 pesos. Entonces, cuando ven una merma en sus ingresos total o parcial, sin duda que uno llega a la conclusión que la mayoría de los hogares requiere de ayudas concretas. Así que finalmente a nivel de impuestos es una buena noticia para las personas. Dos, la velocidad, la rapidez que yo puedo tenerlo. Ya vimos en la primera ronda que en términos generales el dinero llega rápidamente al consumidor, cliente final. Y tercero, se activa la economía. Finalmente eso permite que rápidamente, ¿cierto?, los comercios, las pymes puedan ir generando más movimiento en el corto plazo. Las dos caras de la moneda están algo claras, mientras la comisión vota si el proyecto pasa al Senado. Estamos presentando Contigo en Directo. Vamos a conversar a esta hora con Rafael Romero, que es economista y socio de PKF Chile. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros en Contigo en Directo. Lo primero es tratar de entender esto en palabras simples, porque escuchamos argumentos de uno y otro lado. Cada uno dice tener la razón, pero lo cierto es que hay muchas personas que no se gastaron esta plata para irse de vacaciones, para comprarse zapatillas, sino que para pagar emergencias médicas, para pagar deudas, para pagar arriendos, en fin. Por lo mismo se está discutiendo este segundo retiro del 10%.
Además, cuando el IFE se acaba. Entonces, ¿qué es lo positivo y qué es lo negativo según tu juicio de este segundo retiro? Buenas tardes, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estos recursos, como algunos analistas han comentado, es una inyección fuerte y rápida de recursos a los hogares. Ese sería un aspecto positivo. ¿Verdad? Como resultado del primer retiro, se habló mucho de la reactivación de la economía, pero tenemos que recordar que esa fue una reactivación bastante parcial, ¿verdad? Parte de esos recursos se gastaron en bienes de consumo. Esos bienes de consumo, ¿verdad?, no han generado una actividad económica permanente. Un problema económico que tenemos es el desempleo que está generando esta crisis, y con esta inyección de recursos sacados de los fondos de las personas no vamos a solucionar, por ejemplo, el problema del desempleo. Rafael, pero también, yendo al meollo del asunto, perdón, el retiro del 10% no se aprobó para darle un impulso a la economía, fue un coletazo, fue un efecto secundario. El retiro del 10% se aprobó para poder paliar las necesidades de millones de chilenos. Sí, no, indudablemente, pero te comentaba el aspecto económico, dado que crecientemente se escucha en los medios de prensa ese aspecto positivo de esta medida. Y no están así, dices tú. Por el lado, claro, por el lado, como te comentaba, el aspecto negativo, es que tenemos muchas personas, varios millones de personas que no van a poder retirar recursos. Ciertamente los fondos de pensión no fueron creados con este propósito de tener este chanchito, ¿verdad?, para poder recurrir en cualquier minuto. Claro. ¿Verdad? Este sistema de pensión está pensado en el ahorro para la vejez. Ese es el aspecto, yo creo, principalmente negativo de esta medida, que tenemos a una gran parte de la población con pocos ahorros, tenemos una gran parte de la población con empleos informales, lo que no les permite ahorrar todos los meses. Tenemos, ¿verdad?, una baja productividad, tenemos sueldos bajos, así que, digamos, el problema global es eso. Estamos sacando algunos pocos recursos que se han logrado ahorrar durante el tiempo para la jubilación. Esto va a generar, ¿verdad?, un desafío para las futuras generaciones cuando tengan que pagar todo este mayor gasto. Ahora, vamos a tener personas que no tienen ahorros. Sí, se me va el tiempo, así que te quiero hacer la última pregunta, pero respecto a las posibles soluciones que hay para no tocar los fondos de ahorros previsionales, hay distintas propuestas, entre ellas una del diputado UDI, Jorge Alessandri, que dijo, bueno, ¿por qué el gobierno, el Estado, no se pone con el llamado o la ley del bono 10%? Vale decir, que lo equivalente al 10% lo pague el Estado. ¿Eso es populismo? Efectivamente se podría hacer. El Estado tendría la capacidad de endeudamiento y podría hacerlo en una situación como la que enfrentamos. No, yo creo que me tomo las palabras del ministro de Hacienda, que plantea que este volumen de recursos tan grande en este minuto es imposible para el Estado de Chile hacerse cargo. Vamos un paso atrás. En Chile tenemos impuestos y tenemos subsidios. Es reconocido, ¿verdad?, que las personas de mayores rentas tienen que pagar impuestos y las personas de menores rentas necesitan alguna ayuda por subsidios. En este caso, pretender dar, ¿verdad?, con fondos fiscales el 10% parejo a todo el mundo no parece ser una medida razonable. Bueno, vamos a seguir tocando este tema también con invitados que tenemos y que vamos a presentar ahora. Te queremos agradecer, Rafael, por habernos aclarado un poquito el panorama respecto también a la nota que mostrábamos. Buenas tardes. Y ya los ve en pantalla, estamos junto a la diputada Camila Flores. Gracias por estar con nosotros, diputada, y también a Francisco Vidal, ex ministro de Estado, ministro del Interior. Le vamos a preguntar también por la denominación de Rodrigo Delgado. Nos vamos a ir a una pausa juntos, vamos a volver